Buen día. Buenas. Buen día, buen día. Buen día, profe. ¿Cómo le va? Buen día, Antonio. Buen día. ¿Cómo te va? Yo no sé si no la destildé a la contraseña o qué, pero se ve que ahora sobre el pucho no me deja sacarla. No importa, igual ya ahí la pasaste por el grupo. Está bien. Hola, Pablo. Buen día. Good morning. Buongiorno per la mattina. Guten Morgen. Good Guten morning. Morgen. Bom dia. Buen día. Ahí, ¿cómo vamos? Bueno, he recibido mientras los trabajos prácticos de todos, aparentemente. Ahora después le voy a dar una corrección. A ver si se puede acá. Ah, justo da la cortina, ¿no? Pero por ejemplo, me tengo que sacar esto, si no, no llego. ¿Se llega a ver ahí? ¿Ese es el jefe de equipo? Ajá. Más o menos se ve, ¿no? Voy a ir más acá. Y algunos me pusieron los 10 remeros acá. Digamos, son 10 de estos. ¿No es cierto? O sea, es una estructura, sería de este tipo con los 10 remeros. ¿Se alcanza a ver? Pablo, lo que pasa Sí, es que sería horizontal, profesor, pero no es lo mismo. Perdón, me hablaron dos a la vez y me mataron. Decime, hable Leo. la luz. Bueno, Sí. te digo que era un chiste. Sabemos de organización industrial, pero no de canotaje. Ellos lo metieron adentro de la misma canoa. Eso es lo Claro, que sí, entonces. Sí, ¿quién habló? Que hable, por favor. Sí, profesor, buen día. Era ¿Qué tal, Olmedo? era horizontal, pero al ser conceptualmente lo metí como si fuese abajo, vertical. No, sí, yo entiendo eso, pero en rigor de verdad, si hubieran hecho, por ejemplo, de la forma de Mintzberg, ahí se entiende, pero habría que haber hecho ese dibujo, como lo planteaba Mintzberg, todos abajo. Si no, sería, digamos así, son 10 remeros y arriba, digamos, está el jefe de canotaje. ¿Me explico? Carlos, si me permite un comentario, Sí, acuérdese sí. que la cadena de mando es que una persona solo tiene un solo jefe. Si usted lo pone todo en la misma bolsa, no sabe si necesariamente todos dependen del mismo jefe. Entonces la sugerencia que está haciendo Pablo es que en el organigrama, para mayor claridad, los 10 remeros del equipo japonés tienen que ir separados unos de otros, al mismo nivel, eso sí. En eso, por cierto, coincidimos con usted. Están todos al mismo nivel, pero cada uno está separado y la línea que los conecta al jefe de equipo es la línea o la cadena de mando. Que se ve claro, digamos, quién es el jefe y quién es el empleado ahí. Esa es la idea. No lo escuchamos, lo perdimos, Carlos. No lo tiene. Ahí está. Sí, profe, Sí. ya entendí. Está bien. Perfecto, gracias. Era un comentario así, digamos, de approach, porque
Hay 2 o 3 que han puesto de esa manera y los demás sí han completado este organigrama de forma, el peine, como le llamamos, como en algún momento comenté, ¿no? Así que, bueno, va cayendo gente al baile mientras. Perfecto. Sí, ¿quién? Yo lo hice así, pero porque me parecía muy obvio. En realidad primero lo había hecho todos los días remeros, y bueno, me pareció como muy obvio. Y hice uno solo que decía remeros en plural. Entonces, digamos, pero claro, no es digamos, como se explicó en la cátedra. ¿Se acuerdan que, digamos, es el organigrama? Pues, si después eso se divide, a su vez, se va dividiendo con algún jefe o algún supervisor, ese tipo de organigrama se va abriendo en forma de triángulo. Bueno, en este caso es totalmente achatado porque, digamos, hay un jefe y los demás son todos soldados rasos, por decir así. Está buena la observación suya, Damián, porque efectivamente es de sentido común. Pero el problema es que a veces el sentido común no es el más común de los sentidos. No, además Entonces, también había un modelo que decía uno solo en plural. En varios modelos decía, no sé, obreros, decía técnicos, decía... Sí. No, está bien, muy bien. A lo que voy es, no es un error conceptual Sí. importante, pero la verdad es que sirve como para destacar los elementos conceptuales que están en una cosa que parece bastante sencilla. Esta es, digamos, la única cuestión. Por cierto, el organigrama tiene que ser lo más simple posible y a la vez lo más autoexplicativo posible. Con lo cual, como dijimos, bueno, hay que tratar de que sea unívoco, es decir, que todo el mundo comprenda exactamente lo mismo. Solo esas son algunas de las reglas prácticas, porque como verán, es básicamente una cuestión, el organigrama comunica una cuestión bastante práctica, y es quién es la autoridad, quién es el que obedece. Por eso la recomendación de que cuando lleguen a una empresa nueva, lo primero que se hagan a mano, lo primero que tengan a mano, es el organigrama de la empresa. Para que ustedes sepan en cuál de los ravioles están, de quién dependen y quiénes dependen de usted. Bueno, ¿les parece que arranquemos? Perfecto. Permítanme recordar dónde estamos. La clase pasada vimos proyecto y vimos que había 2 grandes perspectivas de análisis de proyecto. Por una parte, la perspectiva de la gestión de proyecto, la que tiene que ver con llevarlo adelante al proyecto, lo que incluye también, por cierto, elementos de planificación. Para proyectos de gran envergadura hace falta, además, estudios previos. Esos estudios previos implican que a los proyectos los vamos a estudiar desde otra perspectiva, que es la perspectiva de la inversión, porque justamente por ser de gran porte, los proyectos requieren de recursos que no son solo operativos para el funcionamiento, para la gestión, sino que involucran importantes sumas de inversión. Entonces, por eso es que tenemos 2 grandes perspectivas de análisis de los proyectos. Una desde la gestión. Ahí, por cierto, como dijimos, el PMI, el Project Management Institute, es la institución tal vez más importante a escala mundial. Y desde la perspectiva de la inversión, bueno, se vienen trabajando y mucho, desde hace mucho tiempo, en organismos internacionales, en universidades, en centros académicos de distintos sitios, con lo cual, digamos, nosotros estábamos justamente en esta segunda perspectiva. Y vimos en esta segunda perspectiva que teníamos 3 instrumentos básicos. Primero, la idea proyecto, que creo que la terminamos de ver el otro día, pero si no, le vamos a dar una repasada ahora. Una segunda, que es la prefactibilidad. Y una tercera instancia, que es la factibilidad.
cada uno en orden creciente de detalle y de complejidad. Por cierto, de costo también. Bien, la idea proyecto es relativamente barata. Generalmente se hace con personal interno. La prefactibilidad, si tenemos el personal interno, lo hacemos nosotros. Pero la mayoría de las empresas suele contratar. Y por cierto, ¿quiénes son los que mejor condiciones están para formular un proyecto? Un economista que no tiene la más pálida idea de lo que es un sistema productivo. Para ello, un sistema productivo es un cuadrado donde entran inputs, salen productos. Es decir, de cómo se produce, cómo organizar la producción, dónde pongo la máquina, qué hago, dónde localizo el proyecto. NRPI. Ni repálida idea. Bien. Entonces, los que mejores condiciones estamos, claramente somos los ingenieros industriales, para formular proyectos de producción. Si es para especular, ahí están los economistas. Nosotros estamos para producir, por si acaso. Bien, vamos a ver entonces los contenidos. Pongo en pantalla. Bien, a ver, pongo en pantalla esto que estaba acá. Este que está aquí. Acuérdense, la idea proyecto, que es la que captura las alternativas de solución de un problema, de una necesidad o de una oportunidad que queremos explotar. A partir del análisis de esas alternativas, con métodos estimados, yo refino una o a lo sumo dos, y con ella trabajo la prefactibilidad. Bien, dijimos que la idea proyecto contenía estos ingredientes. Varias alternativas posibles. La palabra posible es muy importante. Segundo, los métodos son de estimación. Estimamos los costos, no los calculamos. Estimamos la demanda, no la calculamos. Ya vamos a ver ahora alguna herramienta con la cual ustedes van a poder hacer la estimación de demanda. Otra cuestión, estimamos también desde el punto de vista tecnológico, validamos desde el punto de vista tecnológico las alternativas. Y en términos financieros, la herramienta que utilizamos es una planilla de flujo de caja, que por cierto, si me permiten un detalle anecdótico, la planilla de flujo de caja funciona muy bien en épocas de deflación. ¿Por qué? Porque el TIR y el VAN, que ustedes van a aprender, la tasa interna de retorno, el valor actualizado neto, descansan sobre el supuesto de base que hay inflación. Cuando no hay inflación, sino todo lo contrario, la deflación, esos instrumentos no funcionan. Entonces ahí aparece una planilla sencilla de flujo de caja, lo que entra y lo que sale. Y entonces esa planilla me permite mejor calcular, por eso no me la menosprecen a la planilla de flujo de caja, pero es una primera herramienta de evaluación. Suponemos que no hay inflación o lo ponemos en algún valor, no sé, podría ser el dólar, podría ser litros de nafta o algún valor de referencia. Y sobre esa base calculamos. Y entonces en ese marco la planilla realmente es muy interesante. Por cierto, también para la gestión es muy interesante. Cualquier emprendedor que se precie necesita no solo calcular el TIR y el VAN, tiene que calcular fundamentalmente con una planilla, que por cierto muestra mucho mejor dónde necesitamos el capital de trabajo. Sin capital de trabajo, la máquina se empasta, la empresa no funciona. Bueno, ustedes van a ver cómo se calcula el capital de trabajo, etcétera, etcétera. Eso, digamos, es de otra materia. Todos esos elementos van en esta herramientita que está acá, la planilla del flujo de caja.
Eso para la idea proyecto. Veamos la prefactibilidad. Ya dijimos, si hay alguna, una o tal vez dos ideas que después de todo este proceso de validación de costos, de demanda, tecnológico, financiero, después de ese proceso emerge una alternativa, a esa la analizamos a través de la prefactibilidad. ¿Qué tenemos en la prefactibilidad? Primero, un análisis detallado de la demanda. Ya vamos a ver el análisis de la demanda. Yo el otro día adelanté, el análisis de la demanda es fundamental, no solo porque me permite conocerlo a mi cliente, los canales de distribución, las especificaciones del producto, todos datos de naturaleza, como ustedes observarán, centralmente cualitativa. Pero también necesitamos el dato cuantitativo, es decir, cuánto tenemos que producir. Porque ese dato genera lo que se llama la escala del proyecto, el tamaño del proyecto. Ya lo vamos a ver. Y a partir de ahí es que hacemos todo el cálculo del proyecto. Entonces ese dato para nosotros es fundamental. Por eso, a nivel de prefactibilidad, tenemos que calcularla la demanda de manera detallada, en términos cualitativos, pero también en términos cuantitativos, sobre todo para poder calcular el tamaño del proyecto, la escala del proyecto. Bien, aquí no estimamos costos, método los 5 dígitos oscilantes, sino calculamos los costos. Ustedes ya habrán visto, costo fijo, costo variable, ¿no? Distintas formas de costeo también, dependiendo del tipo de producto. Como ustedes lo ven, eso en otra materia, nosotros no nos vamos a meter allí. Pero acuérdense, tienen que calcular costos. Una distinción muy importante, si ustedes son emprendedores, son los costos fijos y los costos variables. Si ustedes son emprendedores, hay que tratar de reducir al máximo nivel posible los costos fijos. Porque eso, en la curva del punto de equilibrio, que ya también la han visto, hace que la sustentabilidad comercial se me corra hacia abajo. Es decir, necesito un menor número de productos a vender para por lo menos igualar los egresos que tiene mi empresa. En el punto de equilibrio se igualan ingreso y egreso, como ustedes ya saben. Entonces, bajando los costos fijos, yo acerco más al margen, reduzco el nivel de ventas que tengo que tener para por lo menos igualar los egresos. Igualar ingresos con egresos. Bien, lo digo por si acaso tengamos algún emprendedor acá y le sirva este comentario. Regla número 1 de un emprendedor en materia de gestión de costos, tratar de reducir los costos fijos. Básicamente, si se puede transformar costos fijos en costo variable, mejor. Porque el costo variable dependerá del volumen de producción. ¿Está bien? De lo que vendo. También. Sí, Leo, adelante, por favor. No, iba a agregar eso, que no solamente del volumen de producción, sino de las ventas, porque también podemos producir en exceso si hicimos un mal estudio de la demanda, ¿sí? Y nos basamos en que podemos fabricar y tenemos capacidad de fabricación, pero el mercado no demanda las cantidades que nosotros podemos fabricar, y ahí también eso nos puede llevar a un fracaso. Efectivamente, gracias. Bien, análisis financiero. Aquí es más sofisticado. También no vamos a entrar en esta cuestión, ustedes tienen una materia específicamente para ello. Pero solamente permítanme hacer un comentario. Ustedes van a trazar la línea de tiempo, es muy importante en un proyecto, pero también en el cálculo financiero. Ustedes ya tienen la experiencia. Un peso de hoy no vale lo mismo que un peso de hace un año atrás. El dinero en el tiempo tiene valores diferentes. Entonces no puedo sumar, por ejemplo, un peso del año pasado con un peso de este año. Bolilla 1, primer grado. Perro con vaca no se suman. Por lo tanto, no puedo sumar un peso del año pasado con un peso de este año. Ustedes van a ver herramientas financieras
que permiten que este peso de este año, por ejemplo, lo llevemos al mismo valor del año pasado, para recién poder operar con ello. Eso se llama valor actual neto. Pero todo está basado en establecer una línea en donde yo tengo ingresos y tengo egresos a lo largo del tiempo. Y entonces, para poderlo sumar, ustedes van a tener una herramienta financiera que les va a permitir, por ejemplo, poner todo en el mismo punto del tiempo para poder operar. Esa es la lógica sencilla de la matemática financiera que ustedes van a ver. Ahora bien, justamente ese tipo de análisis financiero es bastante más complejo que el de la planilla de flujo de caja, que son suma y resta nada más, o multiplicación en algún caso, que queramos multiplicar el producto vendido por el precio para que nos dé los ingresos. Pero repito, el análisis financiero acá es un poquito más complejo. Nosotros no nos da la vida para meternos, ustedes tienen una materia específicamente. Las dos herramientas básicas son el TIR y el BAM. Ahora bien, dicho eso, en épocas como esta de crisis, el TIR y el BAM también se van al garete, porque está basado en el supuesto de que yo puedo conocer con algún nivel de fiabilidad los ingresos y los egresos en el tiempo. Fíjense, llegó el coronavirus y se acabaron los ingresos. Entonces la pregunta en ese punto es, ¿y cómo puedo evaluar también proyectos en un marco de crisis? Dos cuestiones centrales. Ahora ya algo hemos comentado, el tema de la incertidumbre. Pero en este caso, por ejemplo, para proyectos, una de las posibles reglas financieras es amortización rápida de los equipos. Yo tengo que tratar, más allá de que se me estén cayendo las ventas, tratar de establecer algún escenario, uno o más escenarios, en donde yo pueda estimar algún volumen de ingresos. Por cierto, si se caen brutalmente los ingresos, va a pasar lo que está pasando en Argentina y en cualquier lugar. Viene el Estado a sostener a las empresas. Ahora bien, si hay algún posible nivel de ingreso, con ese nivel de ingreso yo calculo, pero tratando de amortizar lo más rápidamente posible los equipos. Por ejemplo, 1 o 2 años. Ustedes saben que nosotros los equipos en Argentina, por la ley, tenemos que amortizarlo en 10 años. Pero ¿qué pasa si uno los amortiza rápidamente? Lo que pasa entonces es que el proyecto rápidamente cubre el principal costo, que es la inversión, y se queda en una posición expectante. Entonces, un proyecto en un marco de una crisis gigantesca, se prefiere, por ejemplo, como una de las herramientas, la amortización rápida para calcular. Si ustedes quieren vender un proyecto en época de crisis, una de las herramientas que tendrían que mostrar es que tienen la capacidad de amortizar rápidamente y quedarse por lo menos, creo que en mi barrio se dice, empatados. Y a partir de ahí, todo lo que viene para adelante, tiempo de descuento, tenemos chance de ganar. Bueno, época de crisis, por eso el comentario. Bien, en los proyectos, además, es cada vez más importante la variable ambiental. Ya vimos nosotros los sistemas productivos, los sistemas de economía circular, la importancia de la variable ambiental. Vamos a volver sobre ella cuando veamos ingeniería de proceso. Pero de nuevo, es muy importante la variable ambiental. La variable ambiental no solo condiciona el producto, sino también dónde me voy a instalar para producirlo. Tiene un dato, por ejemplo, ¿ustedes quieren montar una fábrica de baterías? Bueno, hay municipios que han prohibido el trabajo con el plomo. En Ciudad de Buenos Aires no se puede hacer nada con el plomo, salvo venderla a la batería, claro. Pero no se la puede fabricar. Entonces acá hay normas ambientales que condicionan no solo el producto, sino también otras facetas del proyecto, como puede ser la localización. Y por cierto, si afecta a la localización, afectará a los costos. Y si afecta a los costos, afecta a la viabilidad del proyecto.
Así que este factor no es un factor añadido y menor, es un factor central. Además de que las empresas deben tener responsabilidad social con el medio ambiente. Bueno, el marco legal también puede afectarla a la empresa. Por lo tanto, es muy importante, está puesto ahí, como verán, como un rubro específico, el análisis del marco ambiental. Veamos ahora los contenidos que debería tener, porque estas son, digamos, las características de la prefactibilidad. Veamos los contenidos. Todo proyecto de prefactibilidad debe tener una serie de rubros en su contenido. Veamos cuáles son. Bien, en primer lugar, la prefactibilidad debe analizar con lujo de detalle el mercado y las formas de comercialización. En relación al mercado, datos cualitativos y cuantitativos. Y en relación a la comercialización, los distintos canales de distribución. Seguramente han visto ustedes la metodología que se llama de las 4P. Precio, plaza, publicidad y propaganda y plaza. ¿Dije plaza? ¿O no? Canales de distribución. Sí, plaza dijiste. Bueno. Pero le faltó producto, precio, plaza, promoción. Precio, plaza, perfecto, gracias, Leo. Bien, esa metodología... Sí, decía, esto siempre y cuando hayan visto marketing. No sé si la tuvieron antes o después o estarán cursando en breve. Y consulta, ¿no lo ven eso en Economía 2? ¿No? Bueno, perfecto. Entonces, los canales de distribución y las estrategias de gestión del precio, del producto, de la plaza o canal de distribución y de la publicidad y la propaganda, por eso se las llama las 4P. Se la debemos a un señor que se llamaba Carter, allá por la década de los 70. Imagínense si no es vieja la regla de las 4P. Bien, después se la apropió otro señor, también muy importante, que se llama Kotler, Philip Kotler, uno de los gurús del marketing. Bueno, y entonces ustedes van a ver cómo se analiza la comercialización. Nosotros no nos da la vida para meterlo. Mercado y comercialización. La segunda estrategia. Por eso es que vimos cuando analizamos la empresa estratégica. Ustedes van a tener que definir una estrategia para el proyecto, que por supuesto no puede estar desalineada, sino todo lo contrario, en línea con la estrategia general de la empresa que lleva adelante el proyecto. Estrategia. Vamos a volver con herramientas, cuando veamos PCP, para diseñar estrategia. Tablero de comando y Hoshinkanri, particularmente. Pero ahora nosotros algo hemos visto. Hemos visto el análisis FODA y la matriz FODA. Ustedes tienen hasta un ejemplo de cómo sobre la base del análisis de fortaleza, debilidad, de oportunidad, de amenaza, se puede armar, se puede diseñar una estrategia. Así que algunas herramientas tienen ustedes ya. A continuación, necesitamos un análisis de las materias primas y de quiénes son los proveedores de esa materia prima. La materia prima en algunos casos juega un papel central. ¿Tenemos materia prima? Tenemos proyecto. No tenemos materia prima, no tenemos proyecto. La fiabilidad en el suministro de la materia prima es clave y hay que demostrarla. Probablemente en muchos casos industriales no tenemos esta cuestión, pero por ejemplo en el caso agroindustrial es muy importante la fiabilidad de la materia prima. Si buena parte de nuestros componentes y materias primas que utilizamos son de importación y hay algunos problemas de cualquier naturaleza para importar, entonces tengo que hacer un buen estudio de las materias primas. Otra cuestión.
Sí, adelante, Leo, por favor. En algunos casos hasta la necesidad de desarrollar proveedores locales, o sea, marcar dónde parte el proyecto, y en algunos casos cuando se analizan los proveedores, si la materia prima es sensible, ¿sí? O sea que una variación en la calidad o en la cantidad pone en jaque el proyecto, inclusive puede ir para atrás el proyecto y tener que generar nuevos proveedores de materia prima o integrarse en algunos casos. ¿Sí? Por ejemplo, en este momento, sí que las importaciones están atravesando un momento bastante complicado. Por un lado, porque solamente se pueden importar productos esenciales, y por otro lado, todo lo que es el transporte de carga internacional se vio afectado, obviamente, por los costos, por el tema del coronavirus. Muchas empresas que utilizan insumos importados en este momento están en una situación bastante complicada, porque sin la materia prima no pueden producir. Con lo cual, en algunos casos, el análisis de los proveedores, ¿sí? Es bastante crítico para el proyecto, y hace en algunos casos que el proyecto tenga que remontarse aguas arriba, ¿sí? En la cadena logística, y tener que trabajar sobre la generación de proveedores o inclusive sobre la integración vertical para poder obtener esa materia prima. Sí, sí, excelente el comentario de Leo. Solo un último detalle, si me permiten agregar, solo de forma complementaria. Él mencionaba muy bien que si obviamente no tengo proveedores, una alternativa es incorporar al proyecto la producción de los componentes o de la materia prima. Integración vertical hacia atrás, ya lo mencionamos. Ahora, uno de los problemas de ese tipo de movimiento es que hay que observar cómo eso incide en la rentabilidad del proyecto. En Argentina típicamente hemos tenido ese problema. Por ejemplo, no porque hubiera alguna restricción necesariamente para importar, aunque en algunos casos sí, sino porque en muchos casos proyectos de alta complejidad tecnológica tienen la necesidad de determinados servicios que no son transables, es decir, que yo no los puedo comprar a otro país, son servicios que se prestan inclusive ahí, en el mismo momento en el que se los consume. Y entonces, muchas empresas tienen que incorporar la prestación de determinados servicios porque en el medio local no existe. Y eso afecta la rentabilidad del proyecto. Esto típicamente pasa con los proyectos tecnológicos en Argentina, dicho sea de paso. Bien, avancemos. ¿Me permitís agregar una cosita más, Sí, Antonio? por favor, adelante. Estamos trabajando justamente ahora con un grupo de la facultad, con un proyecto que están fabricando elementos descartables para uso consumible, para cadenas de comercialización de comidas rápidas. Están fabricando los vasos, que son completamente biodegradables, y las fabricaciones a través del ácido láctico. El ácido láctico se consigue en Argentina. Lo que no tienen ellos es fiabilidad de suministro en la cantidad que requiere el proceso de fabricación. En este caso, no hablamos de un producto tecnológico, no hablamos de un insumo que no se fabrique en el país, pero sí hablamos que las cantidades que va a demandar la fabricación de estos productos no puede ser abastecida por la cadena local. En ese caso, ellos obviamente tuvieron que abrir la estructura de costos de la fabricación de los vasos, que no estaba dentro, digamos, del alcance del proyecto, pero tuvieron que incorporar justamente la fabricación del ácido láctico a través del marlo de choclo. Entonces miren cómo empieza a funcionar hacia atrás, ¿sí? La cadena logística, que tienen que incorporar un proceso de fabricación, ¿sí? Físico-químico, y a la vez se tienen que encargar ahora de conseguir proveedores de marlo de choclo, que es un subproducto, o podemos decir que es dentro de una matriz input-output, el desecho, ¿sí? De la obtención del grano de choclo, pero que a la vez pasa a ser la materia prima esencial para la fabricación de un producto final, como sería un vaso descartable. Muy bueno el ejemplo. Perfecto. Avancemos. Localización. Me voy a detener poco porque justamente vamos a tener todo el desarrollo de las herramientas con las cuales hacemos la localización. Medio ambiente, ya también comenté. Se trata, fíjense en tándem. Depende de dónde yo me localice, depende de la regulación ambiental. Hay alguna que por supuesto excede al marco de la localización, pero en gran medida la localización y el medio ambiente van de la mano uno de otro. Por eso tiene que haber un rubro dentro del proyecto que analice particularmente esta cuestión. Para la mayoría de los proyectos hay estudios de localización, salvo que sea un caso donde ya tenemos el espacio, etcétera, etcétera. Generalmente en los proyectos se hace un estudio de localización. Corregime, Leo, por favor,
en el proyecto final van a tener que hacer un estudio de localización, ¿así es? Sí, Antonio, todas las pautas que venimos viendo en Orga, esto acuérdenselo, porque después van a pasar por mis manos y les voy a decir, acuérdense que lo vimos, y les voy a decir, aunque estábamos con coronavirus, todo esto que estamos viendo es el inicio, para que ustedes puedan arrancar el proyecto. O sea que todas estas tareas las vamos a tener que investigar, estudio de mercado, localización industrial, cálculo de capacidad, van a ser las primeras tareas que pongamos dentro de cuando hagamos un PERT o un Gantt, las primeras tareas que vamos a poner son estas, que son obviamente muy importantes. Bien. Una vez que tenemos definida el tamaño del proyecto a través de la demanda del mercado, cuantitativamente, podemos definir la ingeniería del proyecto. ¿Qué equipo vamos a utilizar? Ya sabemos cuánto tenemos que producir. Entonces ahora empezamos a definir qué equipo, qué ingeniería necesitamos. En algunos casos, no solo necesitamos saber cuál es el tamaño o la capacidad de producción de los equipos, sino también otros datos conexos que tienen que ver, como ya vamos a ver cuando veamos ingeniería de procesos, con la flexibilidad, por ejemplo, el tipo de tecnología que me permite que estos equipos sean flexibles, tecnologías para programar y reprogramar la producción, haciéndolo a los equipos flexibles, tecnologías para variar el diseño del producto, permitiéndome una mayor variedad, tecnologías para hacer cambios rápidos de modelo, que lo vamos a ver cuando veamos el método SMED. En otras palabras, necesito definir este binomio que es la ingeniería del proyecto y la tecnología de base a utilizar. Por cierto, no nos da la vida para meternos, pero en el análisis tecnológico también hay que hacer un pequeño estudio de obsolescencia. Si lo que estoy comprando no va a caer obsoleto en 2 años y me voy a quedar rezagado en la competencia, porque mis competidores van a tener otra tecnología. Esa tecnología además tiene que ser apropiada al entorno en el cual yo me muevo, a la calificación de mis trabajadores, a mi capacidad de manejo de esa tecnología. Las bases de conocimiento de esa tecnología las dispongo yo en la empresa. Quiero comprar un robot interactivo, que tiene un servomecanismo inteligente con inteligencia artificial y qué sé yo. Y después, cuando se rompe el bicho, ¿quién me lo repara? ¿Quién me lo reprograma? Necesito hacerme todas esas preguntas. Bien, organización y gastos generales. Aquí estamos en nuestra salsa. Ya que sabemos cuáles son los equipos, definimos un layout de planta. Todo esto lo vamos a ver más adelante, probablemente con Leo, el layout. Vamos a definir el layout de la planta, vamos a definir los puestos de trabajo, los centros de trabajo que están asociados a ese layout de la planta con esos equipos. Eso me va a generar que yo conozca cuál es mi estructura de la mano de obra, no solo en términos cuantitativos, cuántos trabajadores tengo que contratar, sino cualitativo, cuál tiene que ser la calificación que tiene. Entonces, fíjense cómo esta demanda de mercado me permite también saber qué materia prima voy a utilizar, me dice qué producto tengo que fabricar, me dice dónde tengo que localizarme, me dice qué equipos tengo que comprar, me dice la estructura de la mano de obra, el layout de la planta, etcétera, etcétera. Y por supuesto, gastos generales. De vuelta entramos con las distinciones de costos. Ustedes la van a estudiar en su momento, si es que no la han estudiado. Por último, todo esto lo ponemos en un presupuesto y en un cronograma de obra. Un PERT, como bien decía recién Leonardo. Entonces, todo eso va a concluir acá en el presupuesto. Por cierto, en la gestión del proyecto, tanto el presupuesto como la programación, las dos en tándem, funcionan para justamente gestionar el proyecto. Pero dicho eso, quisiera señalar que la gestión del proyecto no se reduce a un control presupuestario, por si acaso.
La gestión del proyecto es mucho más que un control presupuestario. Es resolver los problemas día a día, lo cual no significa solo el presupuesto. Es poner en juego una base de conocimiento para ello. Bueno, no sé por qué estamos Sí, pasados y te iba a decir, este muchacho de Zoom nos está dejando. ¿Vos te metiste de otro lugar, desde No, otra IP No, o no? ayer Alberto anunció que nos daba 10 minutos de changüí en el Zoom. El Sí, paquete que nos ofreció dijo 10 minutos más de Zoom para los muchachos. está bien. así. No, ¿saben qué puede estar pasando? Por eso pensé lo de la clave, lo digo para los compañeros y les pido disculpas, no se me cruzó por la cabeza. Zoom acaba de actualizar supuestamente la seguridad de los datos en la transmisión punto a punto. Y me pidió ayer que actualizara justamente el software. Así que tal vez sea eso lo que haya introducido algunos de los cambios, esto de pedir contraseña. Bueno, yo les propongo lo siguiente. Entonces, permítame sintetizar. Como ven ustedes, todos estos rubros que figuran acá son los rubros que hay que tener en cuenta en un proyecto de inversión. Si ustedes se presentan con un proyecto que tenga todos estos rubros que están acá, es un proyecto serio. Por cierto, cuando hablamos del presupuesto, de ahí se derivan los datos para hacer la evaluación financiera también. Del presupuesto se derivan los datos para hacer la evaluación financiera con el TIR y el BAN, este que veníamos señalando. Y el análisis de sensibilidad, que el otro día también Leo hizo unos comentarios muy buenos, que se van a incluir claramente en el proyecto final. Entonces, todos estos elementos que están acá deben estar dentro de un proyecto. Si ustedes se quieren presentar, por ejemplo, a un banco, aunque hoy los bancos no le dan plata ni a su mamá, porque prefieren cobrarle 60% a los tenedores de tarjeta de crédito y no prestar como se les ha pedido, al 24%, inclusive el Estado subsidiándole la tasa. El otro día la UIA sacó un comunicado. Menos del 17% de las empresas en Argentina han podido acceder al crédito para capital de trabajo al 24%. Los bancos ponen todas las trabas. Y los únicos bancos que estaban dando crédito son Nación, Provincia, Ciudad y el Banco Credit Corp. Y después solo con excepciones absolutas para clientes importantes seguramente, los otros bancos hicieron algún desembolso. Entonces tenemos un problema, Houston, con los bancos. Pero imagínense que no van a negociar con los bancos, van a negociar con un inversor privado. Entonces, para ese inversor privado, ustedes tienen que preparar el proyecto de esta manera. Por cierto, para contactarlo al inversor privado, ustedes tienen que preparar una cosa mucho más reducida. Eso en la jerga se llama la charla de ascensor. Elevator pitch. Le dicen elevator pitch. Pero se llama charla de ascensor. Ustedes tienen que preparar un argumento para que desde 3 a 5 minutos puedan convencer al inversor de que les dé una oportunidad para una nueva charla. Pero eso es para convencer al inversor. Después que el inversor por lo menos acepta mirar la propuesta, ahí hay que desembarcar con buena parte de esto que está aquí. Pero esa es otra historia. Eso es para un emprendedor que anda buscando, o para una empresa que anda buscando inversores que no están en el mercado de capitales ni están en los bancos, sino que son inversores privados. Entonces ahí hay otra estrategia que no nos da la vida para desarrollarla, por cierto. Pero lo que digo es, en el fondo, este pequeño listadito de mercado que tenemos acá, un pequeño listadito, estos son los ingredientes mínimos que tiene que contener el proyecto. Y por cierto, cuando ustedes lleguen al proyecto final, tienen que estar en condiciones de desarrollar cada uno de estos rubros. Y ya han venido aprendiendo. Han aprendido PERT para hacer programación, están estudiando costo, seguramente en alguna de las materias también van a estudiar cómo se arma un presupuesto.
van a estudiar localización con nosotros, van a estudiar estrategias acá y en PCP. Seguramente tienen materias con las cuales han podido hacer el estudio de las especificaciones de la materia prima, materiales, materias para definir la ingeniería del proyecto. Y van a seguir teniendo materias rolete ahí. Electrotecnia, máquinas eléctricas, máquinas térmicas, etcétera, etcétera. Para eso se estudia esto que ustedes están analizando. Se los puede volcar precisamente en el armado de un proyecto. Entonces, la formulación de un proyecto, como verán ustedes, es un traje a medida para un ingeniero industrial. Tenemos todas las competencias para justamente desarrollar todos los componentes, no uno solo, todos los componentes. Bien, la propuesta es, si les parece, hacemos un pequeño alto o continuamos. También, Antonio, si me permitís, Adelante. ya que está abierto, digo, lo he probado en otro lado, ¿no? Digamos, dejemos así, si querés, 10 minutos, por si alguno quiere ir a traer agua, qué sé yo, y volvemos a retomar en esta misma sesión. ¿Así? Lo que sí queda abierta, digamos. Pero no es per secula seculorum, se suele cortar también. No, si no se cortó hasta ahora, de todas maneras tenemos la chance para entrar en la segunda, y si no, podemos mandar por el grupo decir que si hay algún rezagado que se iba a meter en la segunda, que se metan en. Como guste. Bueno, a ver, escuchamos opiniones, recupero la imagen. Hay una compañera que no le tomó la clave, ¿quién? ¿Por qué no respetamos lo que venimos haciendo por las dudas de que alguno no haya llegado a la primera sesión, se queda afuera? ¿Por qué no respetamos lo que veníamos haciendo? Bueno, me parece porque hay gente que quizás se queda afuera porque no sabe Débora qué está pasando. Soto. Está bien. ¿Les parece? Sí, sí. Dígale, Débora. Bueno. Tiene que ver mucho la mayúscula con la minúscula. Sí, hay que respetar las mayúsculas. A mí me pasa lo mismo, pero lo pones en mayúscula y entras. Exacto. Claro. Bueno, hacemos entonces un breve corte, una quebrada y volvemos. Antonio, verifica por favor si la segunda sesión tiene otra clave, por las dudas. Perfecto, y cualquier cosa estoy mandando fruta, digo WhatsApp. La clave por el WhatsApp. Hasta luego, muchachos. Bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego.